Hola a todos. Excelentísima señora Michelle Bachelet, expresidenta de la República, señor Ernesto Rifo, director del Observatorio del Proceso Constituyente, profesor Hugo Frühling, director del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, donde quiera que esté, profesores María Cristina Escudero y Sebastián Soto, autoridades, comunidad, invitados especiales, amigas y amigos, ¿ya? Bueno, esta casa sí que es de todos, digamos. Esta es una casa que pertenece al Estado de Chile y por lo tanto no hay visitas nunca en la Universidad de Chile, ¿ya? Y para nosotros ha sido un privilegio, ya que cuando la presidenta tuvo la iniciativa de invitar a los chilenos a hablar sobre Constitución, haya sido esta universidad o este recinto el elegido para lanzar este proyecto y para posteriormente hacer aquí múltiples reuniones, tanto aquí como en la Facultad de Derecho. Y para nosotros realmente algo que nos emociona porque nos ubica en algo que para nosotros es muy central. Esta universidad fue construida como una torre de construcción para hacer un edificio que es la República de Chile. La relación que la universidad ha tenido con la suerte del país ha sido enorme. Y precisamente mientras el Estado chileno quiso que fuera el pueblo quien expresara su voluntad en cómo el país habría de ser conducido, esta universidad tuvo un rol tremendamente importante en temas tan diversos como educación, igualdad de derechos de la mujer, salud, tecnología, agro, etcétera. De alguna manera el país encontraba en esta universidad una instancia a través de la cual podía expresarse. Y la universidad fue desoída coincidentemente cada vez que hubo gobierno que no tenían interés en en saber lo que el pueblo de Chile realmente quería o pensaba, sino que tenían ideas dictadas por otros orígenes u otros intereses. Y por eso es que es tan valioso para nosotros que este proceso que precisamente convoca al pueblo a reflexionar sobre algo que nos da una identidad, esto es un factor identitario, una constitución es algo que nos convoca y en la cual nosotros estamos de acuerdo y nos da el grado de identidad con el país. Algo en lo cual es tan central el rol de la universidad y sobre todo de la educación pública, hacernos sentir todos parte de un país, ¿ya? A mí me gustaba repetir que si queda algún lugar en que una joven comunista puede encontrarse con un joven, qué sé yo, cuyo padre hubiera estado vinculado con la represión en el gobierno militar, ese lugar, o donde un judío puede encontrarse con una niña del Opus Dei, etcétera, ese lugar es la Universidad de Chile. La fiesta mechona de la Universidad de Chile es la primera instancia que tiene en este país hoy día para encontrarse. Entonces, el haber hecho este proceso en el cual se convoca al conjunto del país a reflexionar y hacerse presente y tener una voz, para la Universidad de Chile es tremendamente significativo y que hayamos jugado algún rol de anfitrión o de apoyo es un privilegio que agradecemos a la presidenta y agradecemos a quienes organizaron esto. Una reflexión muy breve. Se alaba la Constitución de Estados Unidos, que es la única creo en el mundo, que dice que un objetivo que tiene la Constitución es que la gente sea feliz. Y yo recojo esa idea y creo que es muy importante hacerla presente en el Chile contemporáneo, ¿ya? Yo creo que probablemente la presidenta lo sufrió particularmente, pero un país en el cual se generan frustraciones, un sistema que genera mucha frustración y que prontamente usa esa frustración para canalizarla con una política aviesa, ¿ya? Y que distorsiona la forma como la política ha de hacerse. Yo hago un llamado desde esta oportunidad, un llamado a favor de la felicidad, del optimismo, de la alegría y sobre todo volver a pensar que tiene que haber una cohesión social y tenemos que encontrar grandes objetivos, que es lo que en definitiva promueve una constitución, algo que nos haga sentir, que nos inculque un sentimiento fraterno. Esa fue la razón por la cual se inventó la educación pública, por lo menos después de la Revolución Francesa, para transformar desde la educación pública lo que eran súbditos, transformarlo en ciudadanos. Uno tiene todo el derecho a pensar que cuando se trata de abolir la educación pública, a lo mejor se está buscando el proceso exactamente opuesto, transformar ciudadanos en súbditos.
¿ya? Y es por eso que es tan tremendamente importante el compromiso que la universidad tenga con cualquier proceso que conlleve ya volver a hacernos sentir como un país que se identifica con un destino común, y para eso tiene que tener una constitución que es su carta identitaria, con la cual se sienta absolutamente comprometido y la cual se sienta auténticamente un autor que haga que esa carta sea una muestra de sus valores y de sus anhelos. Muchas gracias por estar acá, muy bienvenidos todos. Gracias. Excelentísima señora Michelle Bachelet, expresidenta de la República, doctor Enio Vivaldi, señor rector, profesor Hugo Fruling, director del Instituto de Asuntos Públicos, estimados ponentes, María Cristina Escudero, Sebastián Soto, autoridades, amigos, amigas, colaboradores del observatorio. Esta noche vamos a presentar los resultados del trabajo que ha realizado el Observatorio del Proceso Constituyente en Chile. Este observatorio es un proyecto de la Fundación Red de Estudios para la Profundización de la Democracia. Es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Ford, y desde comienzos del año 2017 se ha dedicado a hacer un seguimiento y evaluación del proceso constituyente que se ha desarrollado en Chile en los últimos años. Desde luego, el proceso participativo diseñado e implementado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet generó un interés especial por estudiar el proceso constituyente, pero no debe olvidarse que la demanda por una constitución es tan antigua, al menos tan antigua como la constitución misma. Es una demanda que surgió de la sociedad civil y es constantemente empujada por los movimientos sociales. En ese contexto, el observatorio se ha dedicado a examinar en qué medida el proceso constituyente realizado bajo el mandato de la presidenta Bachelet se desarrolló en respuesta a las demandas sociales, en qué medida fue capaz de llevar a la práctica el ideal de la participación política y en qué medida satisfizo las promesas que planteó a la ciudadanía en su programa de gobierno respecto de la cuestión constitucional, así como durante su gobierno. Además, el observatorio ha buscado contribuir al debate público por medio del análisis de los términos en los que se ha dado la discusión política y ciudadana respecto del problema constitucional. Ha desarrollado esas tareas por medio de la producción de contenidos, como un boletín de análisis y comentario de la contingencia en el tema constitucional, columnas de opinión y apariciones en medios de comunicación. Asimismo, el observatorio ha desarrollado material audiovisual destinado a contribuir al conocimiento de la ciudadanía respecto de cuestiones como las distintas posturas de las candidaturas en primarias o presidenciales respecto del problema constitucional. Ha producido material a propósito de temas que, a pesar de no ser parte del proceso constituyente mismo, sí inciden en el problema constitucional. Por ejemplo, algunos de los materiales que se han producido dicen relación con el Tribunal Constitucional, dada la relevancia que han tomado sus decisiones frente a la opinión pública y que desde luego inciden en las cuestiones de legitimidad que afectan a la Constitución. Finalmente, en la página web del observatorio, www.redconstituyente.cl, van a encontrar ustedes diversas entrevistas que han sido publicadas, que han sido realizadas por integrantes del observatorio, a distinguidos académicos e intelectuales públicos que han contribuido sus opiniones respecto de la experiencia chilena, así como respecto de experiencias comparadas en procesos constituyentes. En el informe de actividades que ponemos a disposición de los asistentes, encontrarán una selección de algunos de los productos que he mencionado: columnas, entrevistas, infografías y notas de prensa sobre distintas actividades que ha organizado el observatorio, como seminarios y coloquios. El material se encuentra, como dije, todo disponible en la página web, donde además van a encontrar 3 reportes extensos, 3 consultorías, sobre distintos aspectos del proceso constituyente, que realizan en general una evaluación crítica desde el punto de vista de la participación ciudadana y los estándares y distintos estándares de legitimidad democrática. Voy a hacer un breve resumen de esos informes, quizás para servir como insumo a la discusión que tendrá lugar a continuación. El primero de esos informes presenta el contexto político en el que se desarrolló el proceso constituyente impulsado por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Estudia los fenómenos políticos sociales a los que respondía y el contexto en el que se dio la discusión sobre la demanda constituyente.
Este informe analiza las críticas que de distintos sectores se dirigieron contra la demanda por una nueva constitución, contra la demanda por una nueva constitución en general y en contra del proceso constituyente del gobierno en particular. Este informe sitúa el proceso constituyente en el contexto de una crisis de legitimidad de las instituciones políticas representativas tradicionales. Así, por ejemplo, se analiza cómo las características con las que el programa de gobierno definió el proceso, como ustedes recordarán, democrático, participativo e institucional, esas características respondían a distintos fenómenos que existían en el contexto político. Así, por ejemplo, la dimensión democrática que se requería para este proceso según el programa de gobierno, se puede entender como una forma de hacerse cargo de los miedos que había respecto de que el proceso constituyente fuera simplemente una fachada, una apariencia de un proceso engañoso que llevaría finalmente a una constitución que ya estaba definida. Entonces, la idea de que este proceso fuera democrático era una forma de enfatizar que la constitución no iba a ser, el resultado de este proceso constituyente, esa constitución no iba a ser una imposición, ¿sí? No estaba pensada para tratar de amarrar a gobiernos futuros. Había una preocupación entonces en el diseño del proceso por evitar todo tipo de sesgos, todo tipo de amarres respecto de los resultados posibles. Así, en el programa de gobierno se afirmó que el proceso constituyente debía garantizar que todos los puntos de vista fueran oídos. La segunda característica, la de que el proceso debía ser institucional, respondía a su vez al temor de que el proceso constituyente podía atentar contra el Estado de Derecho. En general, fue necesario enfatizar que esto no era así, porque existían propuestas, como ustedes recordarán, que fueron acusadas de ser resquicios legales, se plantearon distintas estrategias y se presentaron distintas argumentaciones jurídicas para hacer frente al problema del inalcanzable quórum de los 2/3 que parece estar constantemente como límite imposible de superar para llevar adelante un proceso constituyente. Entonces, frente a esos miedos, se puede entender que el proceso constituyente diseñado por el gobierno trató siempre de enfatizar el carácter institucional. Y uno puede ver en el desarrollo de ese proceso, y encontrarán en los informes, digamos, opiniones al respecto, en qué medida eso fue respetado, en qué medida el gobierno se esforzó en cumplir con ese estándar. Y finalmente, el proceso, como ustedes recordarán, en tercer lugar, debía ser participativo. Y esto puede entenderse como una forma de asegurar que el proceso no sería el resultado de negociaciones a puertas cerradas, que fue uno de los traumas de la política post-transicional y que se manifestaron en las protestas sociales del año 2006, del año 2011, donde los acuerdos se entendían que ya estaban, digamos, cocinados, ¿sí?, antes de siquiera llegar al Congreso. A pesar de que el informe es crítico respecto de algunos aspectos del proceso, sí considera que la etapa participativa fue un momento político que podría tener consecuencias en la forma en que la ciudadanía entiende la política. Sin embargo, es crítico de la forma en que se desarrolló el proceso relativo a los proyectos de reforma constitucional y de nueva constitución enviados por el gobierno. Mientras que la etapa participativa parece ser una instancia innovadora y valiosa y que puede contribuir al futuro de la forma en que la ciudadanía entiende la democracia. La elaboración de los proyectos de reforma habilitante, en primer lugar, para convocar a un órgano constituyente, así como el proyecto de nueva constitución que se presentó en los últimos días del gobierno, replicaron los obstáculos que tradicionalmente han impedido la profundización democrática en el país. Así, por ejemplo, el proyecto de reforma del capítulo 15 no solo se alejó del anuncio inicial respecto de la posibilidad de que existiera un plebiscito constituyente de entrada, sino que incorporó exigencias a la regulación y al funcionamiento de la eventual convención constitucional. Incorporó a esa regulación, los quórums más altos disponibles en el sistema jurídico. Entonces, se repitieron algunos de los obstáculos que en un comienzo uno pensaría que se habían identificado como necesarios de ser superados. El segundo informe que ustedes van a encontrar fue elaborado por la profesora Claudia Hayes,
y examina la participación política y la deliberación que ella llama preconstituyente que tuvo lugar en el país durante el año 2015 y 2016. Y la sitúa en la historia constitucional del país, analizándola a la luz de la teoría política contemporánea sobre participación democrática. En los debates constitucionales, tradicionalmente las cuestiones habían sido reservadas a expertos y a representantes. Sin embargo, la historia reciente de las experiencias constituyentes comparadas ha mostrado que eso ha cambiado, que experiencias como la colombiana del año 91, la de Islandia del año 2010, la experiencia irlandesa, entre otras, han mostrado que los procesos participativos han buscado, no siempre con éxito, dar resultado a constituciones con condiciones de legitimidad adecuadas. Y el texto sitúa a Chile en esa tendencia. El informe de Claudia Hayes también sitúa el proceso constituyente en el contexto de la crisis de representación. Aunque aquí rastrea el origen de esa crisis a los orígenes de la Constitución misma. No se queda en el análisis de los fenómenos recientes, sino que identifica que la ideología antipolítica de la dictadura incluyó como uno de sus objetivos reducir la participación social. El legado institucional de esa ideología ha contribuido a mantener la esfera social y la esfera política, ¿sí? Esta distinción tradicional ha contribuido a mantenerlas separadas, reduciendo la participación ciudadana que ha llegado a niveles tan bajos como los que se encontraban en el año, bajo la Constitución del 25. La estrategia de desmovilización adoptada a partir de los primeros años de la transición política, sostiene el informe, ha incrementado esa distancia entre la élite política y el resto de la sociedad. La crisis institucional afecta a la legitimidad del sistema y a ello también han contribuido cuestiones como la adopción del voto voluntario y la baja en la participación electoral. El gobierno de la nueva mayoría buscó, sostiene el informe, hacerse cargo de estos problemas institucionales por medio de este complejo proceso constituyente que se llevó a cabo. Ese proceso incluyó un aspecto que podía contribuir a la legitimidad de las instituciones políticas, esta consulta preconstituyente. Más de 200.000 personas participaron en esa etapa, nos recuerda el informe, y contribuyó a que la ciudadanía participara de manera intensa en discusiones sobre cuestiones constitucionales. Su diseño, sin embargo, distinguió de manera tajante entre la etapa participativa y la etapa de toma de decisiones, lo que en el diseño del proceso se llamó la etapa institucional. Y ahí es donde apunta la crítica de este informe. Apunta al hecho de que los debates que tuvieron lugar en la etapa participativa no tuvieron un impacto directo en el proceso de toma de decisiones que resultó finalmente en un proyecto de nueva Constitución. El impacto entonces fue más bien débil. Aquí el informe se apoya en opiniones de Hélène Landemort, que ustedes van a encontrar una entrevista a ella en el informe de actividades en la página web, que destaca en el hecho de que es imposible filtrar un proceso participativo complejo sin que ello afecte la legitimidad del resultado final. En otras palabras, la amplia participación, en la medida en que tenga que pasar por un filtro, corre riesgos de perder legitimidad. Y esto fue precisamente lo que el gobierno trató de realizar al traducir las demandas sociales por medio de la etapa de sistematización y por medio de la etapa final del proceso, que fue la preparación del proyecto de nueva Constitución que se presentó en marzo de este año. Además, sostiene el informe que si bien es importante aprender de la experiencia, el proceso constituyente parece haber sido interrumpido frente
al triunfo de la coalición de derecha, o más bien de un gobierno de derecha en la elección del 2017. Pero eso no significa que el proceso constituyente haya terminado, debido a que el problema constitucional se mantiene. Llama finalmente este informe la atención sobre la necesidad de construir de fortalecer la sociedad civil como una posible solución para sobreponerse a la crisis de legitimidad que afecta a la política institucional chilena actual. Finalmente, el tercero de estos informes fue elaborado por Jorge Contese y Cristian Sangüesa y trata sobre el proceso constituyente indígena, un tema relevante, pero que en general en los comentarios del proceso constituyente se trata como accesorio, ¿sí? Buscamos con este informe tratar de suplir esa debilidad. Este informe examina el desarrollo de este proceso constituyente indígena que, como ustedes sabrán, se desarrolló de forma paralela, aunque los miembros de pueblos originarios pudieron también participar del proceso general. Se desarrolló un proceso especial en cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado chileno, como el Convenio 169 de la OIT, y los compromisos que el mismo gobierno había asumido. Los autores de este informe afirman que, a pesar de las buenas intenciones declaradas por las autoridades, el proceso se desarrolló con significativos problemas, que incidieron finalmente en la calidad del proyecto de nueva Constitución que se presentó al final del mandato. A pesar del apoyo que la población muestra a la adopción de una nueva Constitución, la elaboración final de ese texto ha generado crítica de numerosos sectores, a pesar de que son sectores que apoyan la demanda y que en general abogan por el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas en particular. El informe da cuenta de la organización del desarrollo de este proceso y lo evalúa entonces de manera crítica. Ese análisis se desarrolla en primer lugar el marco normativo en el que se ejercen los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, particularmente, como ya mencioné, el Convenio 169 y sus estándares de participación política y de consulta previa, pero también examina la normativa a nivel local, en particular la regulación reglamentaria de la consulta en el país. El informe critica que la propuesta inicial del gobierno que fuera sometida a consulta dista del articulado que finalmente se presentó en el proyecto constitucional. Contiene este informe un análisis bien detallado del articulado preciso que está contenido en ese proyecto y lo contrasta con las medidas que fueron sometidas a consulta. El esfuerzo que el gobierno desplegó para realizar un proceso constituyente es, sin duda, reconoce el informe, un hecho inédito en la práctica constitucional chilena y posiblemente en la práctica constitucional comparada. En un contexto de discriminación estructural y de falta de reconocimiento de los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas, el proceso constituyente aparecía como una buena oportunidad para cambiar las coordenadas de la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Sin embargo, concluye el informe, el esfuerzo se ha visto obstaculizado por la falta de prolijidad en el desarrollo del proceso. Específicamente apunta sus críticas el informe al análisis, analizando los datos disponibles, advierte una insuficiencia respecto de la composición de los informes finales producidos por el Ministerio de Desarrollo Social, los cuales dan cuenta en parte de lo ocurrido en el proceso de consulta. En efecto, sostiene los autores, ese informe final da cuenta de lo ocurrido en la etapa de deliberación interna y de diálogo, pero carece de información respecto de lo ocurrido en la etapa de planificación, que es una etapa que el informe destaca que normalmente es olvidado, ¿sí? La consulta de la consulta, como se le suele llamar. Pero destaca que esa es precisamente una de las etapas más relevantes del diseño de procesos de consulta. Con ello, sostiene el informe, se lesionan los términos bajo los cuales se pudo desarrollar ese proceso, lo que se muestra en los problemas que se analizan en el texto, que dicen relación con aspectos formales y sustantivos del proceso, y también analiza en último término las impugnaciones judiciales que se han dirigido contra el proceso. Puede que sepan que se han presentado recursos de protección en contra de la forma en que se desarrolló ese proceso, y al menos la Corte de Iquique acogió ese recurso y aún está, por ser resuelto por la Corte Suprema. Ese es un resumen de los informes que ustedes van a encontrar en la página web. Y
Para terminar, quisiera agradecer la presencia de la expresidenta Bachelet. Quisiera agradecer también a la Fundación Ford, que ha apoyado el observatorio, y al equipo del observatorio, que hay algunos de ellos presentes aquí, pero no puedo dejar de mencionarlos. Alberto Codú, que está fuera del país, Claudia Hayes, que nos ha apoyado y contribuido de distintas maneras, Rodrigo Espinosa, Daniela Fuentes y Leonardo Ortiz, que al menos vi alguno de ellos por ahí, fueron parte del equipo de investigación y de monitoreo del proceso. Entonces los dejo con la invitación a que consulten la página, a que recojan por ahí, no sé dónde los vamos a dejar, copias del informe. Son limitadas, la verdad es que la asistencia es mayor de la que habíamos planeado, pero como les digo, está todo en la página web, y ahora vamos a seguir entonces con un foro. Perdón, ahora viene la intervención de la expresidenta Bachelet. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos, señor rector de la Universidad de Chile, don Enio Vivaldi, señor presidente del Observatorio Ernesto Rifo, señor director del Instituto de Asuntos Públicos Hugo Frühling, amigas y amigos todos. Yo quiero, primero que nada, yo obviamente no me voy a referir al informe que acabamos de escuchar, porque yo lo he escuchado igual que ustedes por primera vez. Y por lo tanto, si tengo comentarios, se los haré llegar. Si creo que hay información que no tienen, se los haré llegar, pero lo voy a leer con mucho entusiasmo. Yo quiero agradecer sinceramente la invitación a la presentación de este informe, porque se ve que ha habido un trabajo serio y una genuina intención de contribuir a un debate de gran relevancia. Cómo interpretar y calibrar lo que hay detrás de uno de los episodios políticos y sociales más interesantes de los últimos años, el proceso constituyente. Han pasado casi 2 años y medio desde el momento que dimos inicio formal al proceso para elaborar una nueva constitución para Chile, nacida en democracia y desde las propuestas de los ciudadanos y ciudadanas. Pero obviamente sería un grave error que alguien supusiera siquiera de que eso empezó ahí. Este ha sido sin duda, aquí lo ha dicho Ernesto, el resultado de un trabajo lento que se remonta al esfuerzo de muchos y muchas. Primero como una manera de romper las amarras que dejó la dictadura, para luego ampliarse a preguntas de fondo respecto al tipo de sociedad que aspiramos a ser. Preguntas que han llevado a otros países a actualizar su Carta Magna. Y por cierto, no solo en América Latina, como la caricatura que algunos majaderamente quieren levantar. Y en lo personal fue uno de los compromisos centrales que justificaron mi retorno a Chile, y no me arrepiento en lo más mínimo, porque lo que pudimos ver es tremendamente valioso y sigue plenamente vigente. Yo tengo plena conciencia que no logramos concluir a cabalidad el proceso, y son muchas las razones. Nos autoimpusimos como criterios que fuera democrático, participativo y dentro de las vías institucionales. Porque de nada servía hacer un ejercicio testimonial, había que crear las condiciones para que el proyecto fuera viable dentro de la correlación de fuerzas existente. Habrá más de alguna manera de comprenderlo y habrá críticas válidas. Pero considero que nuestro mayor compromiso fue abrir de una buena vez el proceso constituyente y darle cabida en nuestro debate nacional. Y creo que es en esa continuidad que debe insertarse la discusión que hoy día nos convoca. Es la de una historia de varias décadas y aprendizaje, y ante las posibilidades concretas que existen en la actualidad. En otras palabras, yo también comparto de que esta es una conversación que sigue abierta. Nuestro país sigue necesitando un nuevo texto constitucional que nos represente a todos y que no sea un arma de defensa de los privilegios de algunos o de los puntos de vista de minorías en el Congreso. Las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional no hacen más que recordarnos la vigencia y centralidad de lo que está en juego. Asimismo, hay un camino recorrido que no debe desperdiciarse, y en forma muy especial lo que significó la etapa participativa. Aquí creo que tenemos una tarea pendiente, el mundo político y el mundo académico. Como decía al comenzar, tenemos que ser capaces de entender y dimensionar lo que representa la participación de más de 204.000 personas en los distintos canales que pudimos abrir. ¿Qué se esconde detrás de este hecho inédito en Chile y en el mundo? Que ese número de personas deciden sacrificar su tiempo libre, que sabemos que en Chile nos sobra, se reúnen con conocidos o desconocidos a hablar del país que queremos y las mejores maneras de alcanzarlo.
que más de 17.000 indígenas participen en 605 encuentros para la consulta indígena por hacer oír su voz. Y son números tremendamente potentes en cualquier comparación, en relación a procesos de otros países como respecto a nuestra historia. Nos hablaba Ernesto de Colombia, Colombia que tiene 3 veces la población chilena. No estoy segura si participaron 60.000 u 80.000 personas, pero no más que eso. Y lo dije en más de una ocasión y lo vuelvo a repetir, en la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas. En la de 1925 participaron 122 personas. En la 1980 fueron 12 personas. Y en este proceso constituyente, 204.402 personas. Y parece que varios más que no fueron capaces de subir su página al computador, según me reclamaba alguna gente. Entonces, yo creo que si uno tiene que hacer una discusión honesta, partamos por comparar peras con peras. Pero está claro que esto es más que un asunto de números. Yo no quiero detenerme en el número, solo quería recordar cómo han sido los distintos procesos. Lo que hay aquí es una demanda a los ciudadanos por ser escuchados. Es el deseo de volver a pensar en forma colectiva. Hubo personas que dejaron de lado por un instante el escepticismo imperante. ¿Por qué? Porque creyeron que valía la pena. Porque sintieron el deber de mostrar que es posible hacer las cosas de otra forma. Y no es poca cosa. Fue un ejercicio incluso sanador respecto del ejercicio concreto de la democracia. Poder hablar, escucharnos, tolerar visiones diferentes, buscar espacios de entendimiento. En forma micro es algo que sentimos todos los que estuvimos en algún cabildo o encuentro local. Esas ganas de pensar el país que queremos, esa energía social no pueden perderse, deben encontrar un curso satisfactorio, más aún cuando enfrentamos una fragilización evidente de las instituciones democráticas. Entonces, la peor ceguera que podría cometer el sistema político es no interpretar correctamente lo que fue el proceso constituyente. Y la invitación está abierta. Debemos encontrar modos de volver a ofrecer un camino creíble para profundizar nuestra democracia y no perder el trabajo avanzado. Le tocará a los nuevos liderazgos tener la sabiduría para aprovechar esa experiencia y aprender de los errores y también de las fortalezas. Y para dar una resolución pacífica, convincente y respetuosa de la opinión expresada por los ciudadanos. Yo me rehúso a creer que Chile quiera volver a una mirada de la política como un asunto gerencial y que deseche la conversación constitucional. Rescatar el sentido profundo de lo político, mejorar las bases de nuestra convivencia, fortalecer lo colectivo, jamás van a ser una pérdida de tiempo. No nos equivocamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Esperamos que la discusión sobre la Constitución siga hasta que tengamos una nueva Constitución y que haya otras iniciativas como el Observatorio que puedan estar monitoreando desde la sociedad civil el tema constitucional. Vamos a dejar en primer lugar con la palabra a Sebastián Soto, como decía Javiera, que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, doctor en Derecho por la Universidad de Chile y que lidera el equipo de reforma a la Constitución del gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Que parecía que lo iba a liderar. Pero es cercano al gobierno de Sebastián Piñera y sabe mucho del tema constitucional. Muchas gracias por la invitación y por la notificación que he recibido de este nuevo encargo. No, lo primero, agradecer por la invitación a este panel, a Javiera Parada, a Ernesto Rifo y por supuesto por la presencia de la expresidenta, del rector, del profesor Hugo Feeling y de todos ustedes este día. Yo lo que quiero señalar es que yo estoy hablando en exclusiva representación de mí mismo, de nadie más. No comprometo a nadie y no estoy a cargo de absolutamente nada más que de mi curso de Derecho Constitucional, con suerte, en la Universidad Católica. Quiero también dividir mi exposición, que creo que debe durar algo así como 10 minutos, en 3 partes. La primera, una breve análisis de por qué yo he sido relativamente escéptico de este proceso. La segunda es que, con todo,
creo que durante este año, dado que estamos celebrando un año del observatorio, creo que ha habido tensiones del proceso constitucional que se han ido suavizando y además, y como tercer punto, creo que hay tensiones que han ido surgiendo y respecto a las cuales debemos analizar. Primero, entonces, partir con mi escepticismo. ¿Por qué yo he sido escéptico respecto de este proceso? Es porque soy escéptico porque nos han dicho que la Constitución está enferma, pero la verdad es que creo que a nadie le preocupa de qué estaría enferma. Nos dicen que hay que operar la Constitución, pero no hay para nada un diagnóstico compartido de qué habría que atacar, qué habría que extirpar. Nos han dicho que tenemos que operarnos de su origen ilegítimo. Qué duda cabe de ese origen. Pero creo yo que dado que las constituciones son cuerpos vivos, como dicen los americanos, o son árboles que crecen, como dicen los canadienses, esta Constitución se ha ido legitimando. Nos han dicho que tenemos que operarnos de la neutralización que impone esta Constitución, de los mecanismos contramayoritarios que neutralizan la agencia del pueblo. Pero la verdad, ¿qué son las constituciones sino elementos neutralizadores? Yo siempre cito a Hamilton, no a Guzmán, a Hamilton, el del musical, que dice, denle todo el poder a los muchos y los muchos van a oprimir a los pocos. Denle todo el poder a los pocos, agrega, y los pocos van a oprimir a los muchos. Por eso ambos tienen que tener el poder, dice Hamilton, los muchos y los pocos. Creo que esa es en parte la esencia del constitucionalismo. Nos han dicho que tenemos que operarnos del modelo que consagra esta Constitución, pero yo respondo que si la discusión es el modelo, lo que tenemos que discutir no es la Constitución, sino que el modelo. Ese modelo, creo yo, no es fruto de la Constitución, sino que de un acuerdo político profundo que trasciende la norma jurídica. Pero en fin, así todo he participado de este debate, asistí a un encuentro local en la universidad, al Cabildo Provincial en Santiago y al regional, porque creo que la Constitución sí tiene espacios para perfeccionarse en su contenido, pero el defecto no es toda la Constitución, como a veces se nos quiere hacer creer. Por eso soy escéptico de un proceso constituyente refundacional, pero no soy escéptico de cambios constitucionales que pueden ser muy importantes y muy profundos en el marco constitucional. Dicho eso, y dado que, como digo, estamos celebrando un año del observatorio, es que me parece interesante analizar qué ha pasado este año. Y lo primero es algunas tensiones que creo se han ido suavizando. Y creo que la primera tensión que se ha ido suavizando es aquella que enfrentó por tanto tiempo a la Asamblea Constituyente con el Congreso Nacional. Durante mucho tiempo pareciera ser que la Asamblea Constituyente era el único mecanismo legitimador de cualquier cambio constitucional. Sin Asamblea Constituyente no había cambio válido. Pero hoy diversos antecedentes han vuelto al Congreso a su sitial, de ser el órgano representativo por excelencia. Es ahí donde deben darse las discusiones y decisiones políticas relevantes. Creo que el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet contribuyó a esto al enviar sus proyectos de ley al Congreso en el contenido que conocemos. Y hoy el nuevo Congreso parece estar asumiendo la potestad para seguir adelante un proceso de discusión constitucional que sin duda será largo. ¿Por qué creo que esto es importante? Lo es, en primer lugar, porque creo que tenemos que revalorizar la política y la representación. Tenemos que recomponer el matrimonio entre la ciudadanía y el Congreso. La Asamblea Constituyente, a mi juicio, era decirle al Congreso que no tiene capacidad para tomar una decisión fundamental. Por eso tenían que venir otros a suplir ese supuesto déficit. Dejar en el Congreso la decisión constitucional es fortalecer a ese Congreso y la política. Por eso celebro, creo yo, que esa tensión entre Asamblea Constituyente y Congreso, que pareció tan presente en algún momento, esté siendo suavizada. Una segunda tensión que se ha ido suavizando es la relación entre la discusión constitucional y el paso del tiempo. Lo que ha pasado en estos últimos años es que hemos ido tomando conciencia que esta es una discusión larga, que esta es una discusión lenta. Carlos Santiago Nino dice que las constituciones se construyen como lo hacían las viejas catedrales medievales. Es una obra colectiva, cuyas demás contribuciones son pasadas y futuras, donde nadie controla el proceso y solo todos influyen parcialmente. Lo mismo dice Haberle cuando escribe que solo es posible la continuidad de la Constitución
cuando en ella se relaciona el pasado con el futuro. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido este año? Yo creo que hemos tomado conciencia de la importancia del tiempo, de la desinteligencia que significa crear momentos refundacionales que intentan romper con el pasado. Creo que eso puede apreciarse, al menos en parte, en el proyecto que envió la expresidenta Bachelet. Este proyecto muestra una línea o una cierta línea de continuidad. Por ejemplo, es un proyecto que mantiene normas debatidas, profundamente debatidas en los 80 y los 90, como por ejemplo la colegiatura voluntaria en materia profesional o la proscripción de movimientos o partidos que no respeten los principios básicos del sistema democrático o que propugnen o inciten al uso de la violencia. ¿Cuánto se discutió una norma como esa o similar a esa en los 80? ¿Cuánto se discutió en los 90? Y hoy día está presente en el proyecto. Es ese un diálogo del pasado con el futuro. Pero más importante que eso es que con el proyecto, creo, la discusión constitucional tiende a desacoplarse de los ciclos electorales. Va a ser un cambio paulatino y permanente a nuestro pacto político. No es una revolución, no es una hoja en blanco, no es un momento fundacional. En el documento se transcribe la entrevista a María Cristina Escudero, en donde se aprecia lo mismo. Ella dice que estos son procesos largos que demoran en concitar el consenso general. En resumen, es un camino extenso que se construye sobre el andado. Es, en otras palabras, un proceso esencialmente conservador en el sentido burkeano del término. Es decir, no es un 2-3 momiaes, sino que es un proceso de cambios paulatinos. Esas dos tensiones que yo veo se han suavizado, la que enfrentó la C con el Congreso Nacional y la perspectiva del tiempo, no nos deben hacer olvidar que hay otras tensiones que están naciendo o que se han ido consolidando. La primera es la que vincula la participación ciudadana y la forma de acogerla en el proceso constituyente. Creo que Ernesto Rifo ya algo hizo referencia a ella, la presidenta también ha dicho lo mismo. En el documento Roberto Gargarella tiene una entrevista muy interesante y el profesor Rifo también tiene una crítica intensa a la forma en que se acoge o acogió esa participación ciudadana en el documento. No voy a detenerme entonces en el documento final, en el proyecto N. Sí creo que es más interesante profundizar ahora en una segunda tensión, que es la tensión entre la Constitución como pacto social y la Constitución como norma jurídica. Mucho de la crítica a la Constitución vigente es una crítica al pacto social, al orden social, a la forma como nos organizamos socialmente, a la manera de estructurar el poder, no solo el poder político, al vínculo entre el ciudadano y la gran política, a su participación en la deliberación de cuestiones públicas. Es lo que algunos denominan el modelo, o también lo que se denomina la hegemonía actual en la necesidad de una nueva hegemonía. Pero esa crítica, creo yo, no es constitucional. O mejor, si bien puede ser una crítica a la estructura que nos constituye como país, no se vincula directamente con la Constitución en la parte que ésta es norma jurídica. Ha tomado ropajes constitucionales, pero no se expresa en una norma constitucional. Entonces puede ser que cambiemos los artículos y los capítulos de la Constitución y que esa crítica se mantenga perfectamente viva. En resumen, no hemos logrado superar la tensión entre un debate que cuestiona una norma jurídica, pero que versa sobre asuntos más profundos respecto de los cuales la norma jurídica Constitución poco puede cambiar. Algo de eso se aprecia en las palabras del rector cuando habla del factor identitario de la Constitución, o algo de eso se aprecia en las palabras del profesor Rifo cuando hace referencia a las crisis de legitimidad de nuestra política. Entonces, creo que debemos sacarle los ropajes constitucionales a esta discusión y transparentar lo que está detrás de esta demanda de algunos es una discusión sobre nuestro pacto, sobre nuestro arreglo, sobre nuestra forma de organizarnos territorial, económica, social y políticamente. Dicho de otra forma, si es que lo que se quiere discutir es el pacto social, nuestro debate no debe anclarse, creo yo, a la Constitución como norma, sino que debe anclarse a ese arreglo social. Y así espero podremos discutir sobre el mejor modelo y seremos capaces de evaluar con templanza
el enorme progreso vivido por Chile en estos últimos 30 años, si seremos capaces de descubrir que el progreso social y cultural está asociado al progreso económico y que nuestro modelo económico ha sido exitoso, etcétera, y seremos capaces de desterrar a los constitucionalistas de esta discusión y abrir las puertas a sociólogos, historiadores, economistas, cientistas políticos y no más constitucionalistas. Porque yo creo que toda esta discusión obviamente tiene atravesada la Constitución, pero no creo que ese sea el elemento determinante. En definitiva, hay una tensión entre la expectativa de lo que un cambio constitucional quiere hacer y lo que en realidad dicho cambio puede hacer. A la Constitución no se le puede pedir más de lo que ésta debe dar. Y como última tensión, de las que yo creo se ha ido consolidando, es la que enfrenta al Tribunal Constitucional, al rol de los jueces y a nuestro pacto constitucional. Yo creo que no es del caso reiterar las críticas que muchos han hecho al Tribunal Constitucional. Hay que considerar que esta no es una crítica a una sentencia o a tal o cual ministro, sino que se trata de una crítica a la institución, al control judicial de constitucionalidad que hace el Tribunal Constitucional. Creo que la tensión ha ido creciendo en el último tiempo. Se aprecia, por ejemplo, en que el candidato de la nueva mayoría, Alejandro Guillet, propuso eliminar el TC. Y nadie de su sector parece haber dicho nada. Creo que para superar esta tensión tenemos que tomarnos en serio el rol de los jueces constitucionales. Si de verdad creemos que la Constitución es la norma suprema, si creemos que la Constitución es una norma jurídica, quienes desde hace décadas, si no siglos, están llamados a resolver las contiendas en ambas materias, han sido los jueces. Uno puede razonablemente cuestionar los fallos de los jueces, pero no puede cada vez que un fallo desagrada cuestionar a la institución del cual emanan. El TC debe ser como un árbitro en un partido de fútbol, es decir, debe dejar jugar el partido de la política y solo intervenir cuando hay una falta. Los jueces pueden fallar de distintas formas, pero intervenir solo cuando hay una falta. Uno podrá criticar el desempeño del árbitro o la figura que escoge un juez para decidir, pero que debe existir tal árbitro, a mí me parece que no cabe duda, y que debiéramos tender a sentar al menos esa base fundamental de nuestro pacto. Con esto, entonces, he querido plantear una perspectiva de lo que ha ocurrido este año en el debate constitucional, las tensiones que se suavizan y aquellas que creo que surgirán en el año que viene. Todo ello para fomentar la reflexión del observatorio del proceso constituyente y la deliberación de todos nosotros sobre este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a María Cristina Escudero. Ella es abogada y cientista política, es ex integrante del Comité de Sistematización de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente y además es académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Primero, me refiero a Su Excelencia, la expresidenta Michelle Bachelet, al rector doctor Ennio Vivaldi, al director del Observatorio Ernesto Rifo y al director del Instituto de Asuntos Públicos Hugo Frulin. Quisiera partir agradeciendo esta invitación y felicitando el esfuerzo para haber hecho y mantenido un observatorio del proceso constituyente durante el año pasado. Y me voy a referir principalmente al rol de la sociedad civil durante este proceso. El rol que juega la sociedad civil en procesos de esta naturaleza es central. Fue la sociedad civil la que dio fuerza a la voluntad política de reemplazar la Constitución, la que puso este tema en la agenda de las elecciones del 2006 primero y después en las del 2014. Sin esta presión ciudadana y la voluntad política del gobierno, y en especial de la expresidenta, no hubiésemos iniciado el proceso participativo que se realizó en el 2006. Fue también la sociedad civil la que participó de los encuentros locales, provinciales y regionales, que impulsó el gobierno, y será también la sociedad civil la que definirá el futuro del proceso, ya que estará en sus manos hacer la presión para que éste siga adelante, a pesar de los altos y bajos que pueda experimentar el tema desde la moneda o desde el Congreso. No quiero olvidar que la sociedad civil actúa en un contexto institucional. Por lo tanto, la sociedad civil es importante, pero las instituciones en las cuales actúa también lo son.
Por eso, el testimonio que deja el observatorio con esta memoria es muy importante. Su trabajo sirve para darle continuidad a un proceso que aunque se presente incierto y que los esfuerzos que quedan por venir, por aquellos que creemos que esta Constitución hay que reemplazarla, vamos a agradecer. El trabajo del observatorio tiene la virtud de recordarnos que no estamos partiendo de cero y que, aunque el camino sea largo, la ciudadanía participó de un esfuerzo que no fue solo testimonial, sino que fue incidente, es decir, fue sistematizado y sirvió para construir las bases ciudadanas que incluyó el documento presentado a la presidenta, tanto de lo que informó el Consejo de Observadores Ciudadanos y el Comité de Sistematización. Y estas bases ciudadanas, a su vez, sirvieron al Gobierno para hacer el borrador de proyecto de nueva Constitución que fue presentado al Congreso. Y es incidente, y aquí quiero hacer un hincapié, porque el proyecto presentado por la presidenta recoge las bases ciudadanas y lo sistematizado. Hay distintas formas de que lo pudiera haber recogido, pero efectivamente este es un debate sobre la Constitución y ahí se establecen nuevos principios y valores sobre los cuales nos vamos a sustentar, nuevos derechos y obligaciones que emanan del proceso de participación y quizás lo más conservador, pero igual recoge algo sobre el sistema político por el cual nos debiéramos regir. Y a esto me refiero, y me voy a colgar de algunas apreciaciones de Sebastián, es que en el proceso constituyente sí se habla del modelo que queremos seguir. Y si leemos el proyecto presentado por el gobierno anterior, podemos observar que si seguimos los principios de solidaridad, por ejemplo, en el cual se sustentaría, estaríamos abriendo las puertas o habilitando a interpretar la Constitución de una manera más amplia que el simple Estado subsidiario, por ejemplo. Y eso es parte del modelo, por lo tanto, parte de una discusión que es constitucional. Hay virtudes en el proceso participativo que impulsó el gobierno pasado que a mí me gustaría destacar porque en el fondo dan una legitimidad importante a lo que viene. Primero, el proceso constituyente delegó poder. Y es muy difícil ver en política comparada, cuando uno analiza otros procesos constituyentes, que se delegue poder. Y se delegó poder en dos instancias no menores. Una con el Consejo de Observadores Ciudadanos, que acompañó el proceso y no en forma dócil, sino que fue crítico y muchas veces problemático y antagónico con la voluntad del Ejecutivo. Y la otra instancia delegó la sistematización en un órgano tripartito que fue el de sistematización con el PNUD, Universidad Católica y Universidad de Chile. Y esto tampoco es menor, porque todos saben que el que hace la sistematización puede hacer su propia interpretación de lo sucedido, ¿no? Y esto elimina suspicacias importantes que no debieran ser desestimadas para volver a analizar y volver a la sistematización, a lo que se dijo en ese proceso constituyente, en ese proceso participativo. En este punto se nos plantea una pregunta obvia. ¿Va a seguir el proceso constituyente? La respuesta no es fácil y, como dije, la respuesta es incierta. Sin embargo, la experiencia internacional comparada nos muestra que los procesos constituyentes son largos, complejos y muy diferentes entre sí. Voy a poner 3 ejemplos solo mirando Latinoamérica. En el caso de Bolivia, el impulso al proceso constituyente empezó en 1998. Hubo varios conflictos políticos, cayó un presidente de la República, hubo reformas constitucionales para habilitar la Asamblea Constituyente y 10 años más tarde, 11 años más tarde, recién se promulgó la nueva Constitución después de un proceso que podríamos estar o no de acuerdo, pero lo que quiero destacar es que fue bastante extenso llegar a un acuerdo. En Venezuela, el proceso constituyente, no el proceso, pero el impulso del proceso constituyente empieza en 1989 con una comisión bicameral sobre reforma de la Constitución. Es decir, hay un problema constituyente
10 años antes que la Constitución se presentara. Entre medio, varias crisis políticas, hay intentos de golpe de Estado, hay elecciones, hay caída de los partidos políticos tradicionales, etc. Y en Colombia, por cerrar y poner un ejemplo no tan bolivariano, el presidente Betancur es quien empieza a impulsar un proceso constituyente a comienzos de los 80, y la Constitución, como encuentra un sistema político cerrado que no da pie a reformas a la institucionalidad, se apoya en un movimiento en el movimiento de la séptima papeleta, y de ahí en adelante se abre la posibilidad de un proceso constituyente, y una década después recién tienen una nueva constitución. Por lo tanto, lo que quiero destacar aquí es que los procesos constituyentes son difíciles de detener. Y aquí probablemente coincido con el informe de Claudia Hayes, que dice el problema constituyente no se ha resuelto. Y tomarme de las palabras también de Sebastián de que la enfermedad es bien clara. Sí hay una enfermedad en la Constitución, y es el problema de legitimidad del sistema político. Por lo tanto, no solamente tenemos un problema de deslegitimidad de origen, basado en que fue una Constitución hecha en dictadura, sino también una deslegitimidad por el ejercicio del modelo impuesto por esa Constitución, en la cual el Tribunal Constitucional es bastante responsable, porque es finalmente la que vigila o hace de guardián de la interpretación de esa Constitución y finalmente de lo que se puede hacer o no se puede hacer. Por lo tanto, esta reforma también es un problema del sistema político, también es un problema constituyente y de la Constitución. Para tratar de comprender cómo se desarrollan los procesos constituyentes debemos entender al menos 3 circunstancias. Una es distinguir entre reemplazos hechos en democracia y otros hechos en sistemas no democráticos. Ahora, los hechos en democracia son reemplazos muy difíciles de concretar porque generan mucha incertidumbre y mucha resistencia institucional, y en eso estamos, ¿no? Son resistencias que están dentro del sistema, pero también hay resistencias fuera del sistema. Y por ello, estos no se producen hasta que existe un consenso social político suficiente, que es producto, primero, ese consenso se empieza a forzar a raíz de una crisis política importante, que este sería lo que yo interpretaría que pasa en Chile, esa crisis política que es silenciosa, que es de deslegitimidad a un sistema político que se va quedando vacío sin el apoyo ciudadano. O también puede suceder que haya un actor de la sociedad que puede imponerlo con relativa facilidad porque se ha validado las urnas, es decir, ha habido un cambio en la balanza del poder. Eso en Chile aún no se produce, pero ha acompañado muchos otros procesos constituyentes en Latinoamérica. Son escenarios que son distintos, unos con menos polarización que otros, pero igualmente críticos, porque se tiene un problema tan grande que la única solución que se avisora como posible es el reemplazo constitucional. Una segunda circunstancia son las razones que motivan un reemplazo constitucional en democracia. Esto es importante porque va a definir, primero, el proceso constituyente que vamos a tener, define qué es lo que tenemos que cambiar y también vamos a poder evaluar el éxito de ese proceso constituyente. En democracia ha habido varias razones por las cuales se hacen los procesos constituyentes, pero yo voy a destacar 2 en forma más abstracta porque son de la época moderna, es decir, post-tercera ola de democratización, que son las crisis políticas y el cambio de la balanza del poder, como yo mencioné. Y ahora en Latinoamérica, en el último tiempo, se ha hablado principalmente de la deslegitimidad del proceso político y de las desigualdades, no solo económicas, sino en la distribución del poder. Y eso es lo que se ataca principalmente en la mayoría de los procesos constituyentes actuales, sea en Latinoamérica o en otras partes del mundo. En este contexto, en la cual se inicia el proceso constituyente chileno, es uno de crisis política y de deslegitimidad del sistema. Esto es más profundo que el solo hecho que la Constitución tenga un problema de legitimidad de origen. En la práctica hay una deslegitimidad de ejercicio que tiene un sistema democrático en problemas ante la ciudadanía. ¿Es el reemplazo constitucional la única solución posible?
No. Pero la experiencia internacional nos muestra que la deslegitimidad del sistema es una causa muy potente para iniciar un reemplazo constitucional y que es difícil de detener. Una tercera circunstancia que hay que analizar es cómo se hacen los reemplazos constitucionales en democracia. Y no hay una respuesta única. Por el contrario, hay una variada experiencia y aquí yo coincido, los procesos participativos pueden ser propios de una asamblea constituyente, de un congreso constituyente. Esto no es de dominio de un mecanismo en particular. Pero sí quiero decir que para mí el tema del mecanismo no está cerrado. Para este gobierno puede que esté cerrado porque prefiere una vía institucional, que es el Congreso, causa menos incertidumbre, todavía no hemos llegado a un consenso social y político suficiente como para avanzar a otro tipo de mecanismo en este minuto. Pero yo temo que si el problema es de deslegitimidad del sistema político, es difícil poder ignorar otras alternativas. Y por otro lado, esta no es la única razón por la cual se escogen mecanismos que son paralelos al Congreso. También es por un problema de funcionamiento del sistema democrático. Nosotros necesitamos seguir funcionando y la discusión constitucional es muy absorbente. Por lo tanto, puede no ser una mala idea, y por eso creo que no es un tema cerrado, que volvamos a analizar que a lo mejor una convención constituyente, si es que nos duele mucho para algunos llamarlo asamblea constituyente, sea una alternativa viable. Hay varias formas de participación y Chile en el proceso participativo de 2 años atrás ya los ocupó todos, o sea, ocupó el más difícil, quiero decir, que es la forma de deliberación participativa, ¿ah? Que es deliberante, es decir, que las personas están dispuestas a escuchar argumentos de otros y a sacar conclusiones que a lo mejor son distintas a las propias. ¿Ya? Pero hay otras formas como la electoral y hay otras formas como la de petición directa. Todos estos tipos se pueden dar antes, durante y después del proceso constituyente. Y yo con esto quiero decir que de seguir el proceso constituyente adelante hay mucho todavía por decidir de cómo este proceso constituyente se va a hacer. No porque hayamos cerrado una etapa participativa, no va a haber más participación en el proceso constituyente. Y tampoco quiere decir que tengamos que reemplazar la representación, porque estos procesos son complementarios y es muy difícil en las democracias directas ignorar las bondades también de la representación. Y este proceso que tuvimos tuvo alta participación, sí, tuvo muy alta participación, la presidenta lo dijo con anterioridad. El proceso tuvo una participación del 1,4% de la población total y hay otros procesos constituyentes que fueron muy participativos, ninguno de ellos supera el 1%, todos están como en el 0,5%, por lo tanto este fue un proceso participativo. Y por otro lado, esta tensión que se produce en que si el proceso participativo fue representativo, yo creo que solo hace que nos confundamos, porque la participación cumple un rol muy diferente. La participación está hecha para legitimar procesos por problemas políticos que generan el proceso constituyente en primer lugar. Y si participó, la gente que no ha participado, esto lo aprendí haciendo el proceso de sistematización con la experiencia del PNUD, la gente que no ha participado en el proceso constituyente siente que al menos un proceso de participación otra gente ha participado, por lo tanto es como un músculo, genera mayor confianza porque el proceso fue abierto y no fue cerrado en 4 paredes, por lo tanto su rol es totalmente distinto. Me da la impresión que hay una tendencia a olvidar la importancia de esa magnitud de la participación. El proyecto en el Congreso recoge las bases ciudadanas, recoge muchos elementos de las bases ciudadanas. Obviamente esto se abre a una discusión que se va a dar en otras instancias, pero un gran peligro sería ignorar que eso es así. Los datos, el esfuerzo de sistematización, y aquí hablo por interés personal, por haber participado en él, creo que es único en Latinoamérica, es único en el mundo, en el sentido que no hay
o sea, no ha habido, por muchas situaciones, porque los procesos se han sobrepasado, porque fueron primeras experiencias, etcétera, sistematizaciones que permitan hacer un retorno a la ciudadanía, como es en el caso chileno, y yo creo que eso ha sido poco explotado por la clase política. Y ha sido poco explotada porque quizás se sienten amenazados, porque quizás genera incerteza, pero creo que es un error porque la legitimidad se da justamente por eso. Por lo tanto, yo insisto, no partimos de cero. No partimos de cero y sería una lástima que el gobierno, como otros actores relevantes, ignoraran que aquí hay un insumo muy valioso y que, tal como el proyecto de nueva Constitución recogió, el debate futuro también debiera recogerlo. ¿Y cuál es el peligro? Y con esto termino, por las tensiones que vamos superando y las que aún quedan por superar, es que lleguemos tarde y lleguemos mal. Porque también si algo que nos ha enseñado los procesos constituyentes internacionales es que cuando hay un problema constituyente, este va creciendo en el tiempo, no se apaga, a no ser que se hagan otro tipo de acciones tan potentes como sería un reemplazo constitucional. Y cuando uno llega tarde y mal, suelen darse procesos que, pese a la palabra participativos, son excluyentes de algún sector porque se dan en momentos de mucha crisis y mucha polarización. Por lo tanto, a mí me parece que este es un momento muy especial en la historia de Chile, en que obviamente el cambio de gobierno genera una visión distinta de lo que debiera ser, de lo que es el problema constitucional y cómo debiéramos resolver la crisis de deslegitimidad, pero que no debiéramos olvidar que lo antecede un proceso participativo que fue sumamente popular. Muy bien, muchas gracias. Vamos a abrir una ronda de 3 preguntas. Les pido, por favor, estamos pasados en la hora, ser muy breve y directo en su pregunta. Muchas gracias por la asistencia de la expresidenta y del rector. ¿No hay preguntas? ¿Sí? Aló. Sí. Bueno, yo soy Carolina Gómez, soy psicóloga de profesión, creo que soy un poco rara en este. Participé en el gobierno, en el equipo de la SECPRES, a cargo de echar a andar el proceso constituyente. La verdad es que, bueno, varias cosas ya fueron dichas por ambos. Me gustaría decir 2 cosas muy concretas. A propósito de 2 veces que he escuchado, primero en uno de los informes y luego también con el profesor Soto, la preocupación de que el texto constitucional enviado al Congreso no recoge las bases ciudadanas. Cristina lo dijo de alguna manera, pero claro, aún no tenemos ningún estudio que revele cuál es la conexión. Sin embargo, sí quería recomendarles, no solo para los académicos, sino que para la ciudadanía, es que existe una plataforma de trazabilidad y ustedes pueden ver en la página web unaconstitucionparachile.cl la plataforma de trazabilidad donde van a poder leer el texto y donde van a poder ver los conceptos destacados y van a poder llegar a sus actas si es que hicieron encuentros locales y participaron en cabildos, y también van a poder llegar a los conceptos sistematizados y van a poder ver la relación entre ambas cosas. Y por último, solo quisiera decir que creo que es importante empezar a discutir acerca de los conceptos, de lo que aparece, del texto. Ya creo que es importante dejar de hablar del proceso participativo y empezar a avanzar en este proceso constitucional
que ustedes mismos han dicho que dura largos años, ¿no? Yo creo que ya hay que empezar a profundizar en eso. ¿Otra pregunta? Aquí, hay que llorar. Ahí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Aguilar, soy abogado y estudiante del Magíster en Ciencia Política de INAP. Yo quisiera hacer un comentario y a partir de ahí enarbolar una pregunta. Primero refiriéndome a lo que significan los encuentros locales, los ELA, y algo que hemos conversado un poco en clase que me gustaría colocar en el tapete de discusión para provocar quizá una suerte de debate, es que creo que algo que se va dando también en esta etapa que estamos viviendo, en que las personas se van juntando según afinidades. ¿No les parece a ustedes que los ELA tienen un defecto en ese sentido, que se autoconvocaron personas que pensaban tan igual, que las conclusiones no son tan divergentes o no pueden aportar tanto al debate como se pudieran haber hecho con otros sistemas? Y lo otro que me parece un poco relevante, que creo que también no se ha tocado en su punto, creo que la presidenta cuando habló de los números de otros procesos constituyentes que han existido, se disvalora un poco lo que sucedió con el nuestro. Obviamente que es inobjetable abrir la discusión, yo creo, a la ciudadanía. ¿Qué más legítimo, participativo que toda la ciudadanía, desde la gente más vulnerable a la gente más millonaria, puede participar en igualdad de condiciones, ¿no? Pero creo que finalmente el esfuerzo que todo aquí hicieron las personas que trabajaron en el Observatorio Constituyente se vio un poco disminuido luego de que, según la información que tenemos, la Constitución o el proyecto que la Presidenta envió en marzo al Congreso solamente se terminó elaborando por el abogado Tomás Jordán y quizás un equipo que él tenía. Entonces, ¿cómo se trasvasijó todas esas ideas que es lo ELA y la información que muchos llenamos por internet, que eso también nos ha tocado tanto? ¿Cómo se trasvasijó eso en el proyecto de ley que la Presidenta envió en marzo? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo sigue la discusión si es que eso no se respetó, no se legitimó la palabra del ciudadano? Eso, muchas gracias. Muchas gracias. La última palabra. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Una cosa súper chiquitita, sí, pero que me parece muy importante que tocó María Cristina y que habla de terminar con un estado subsidiario. Y me parece que no es tan así desde la mirada de los otros espectros políticos. Y el estado subsidiario es como el alma del nuevo modelo o el modelo que está establecido. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Y cómo se resuelve esto en la siguiente instancia, donde ahí delibera tanto la izquierda, la derecha, centro-izquierda, centro-derecha? Me parece súper importante y es como el siguiente desafío, ya ha pasado el proceso de participación. Eso. ¿Podemos dar una última palabra allá al fondo, que está cerrado todo? Buenas tardes, mi nombre es Mila Chávez, soy abogada, mediadora y postulante a magíster de la Pontificia Universidad Católica, Convención en Derecho Constitucional. La primera pregunta es, habiendo participado activamente, porque la verdad es que soy miembro también de Marca AC, junto a muchos otros compañeros, valoramos inmensamente que la expresidenta haya puesto en la agenda el tema constitucional como una necesidad por las transformaciones que Chile requiere para ser justo, para ser democrático, para ser inclusivo. Sin embargo, salta la duda, esta pregunta a Sebastián, cuando plantea que no es necesario quizás una nueva constitución, porque el modelo económico ha sido exitoso en estos 28 o 30 años. La verdad que no he revisado completamente el texto que propuso la presidenta, pero sí valoro el hecho de que ella considere la necesidad de un Estado social, y allí radica precisamente un Estado prestacional, aquel que se hace cargo de la procura existencial o donde se deben justicializar los derechos humanos de segunda generación.
Y en ese contexto tampoco se hacen cargo del control de convencionalidad, es decir, los compromisos que Chile ha contraído en virtud del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos o el rango que tendrían esos tratados en la Constitución. Y de la misma forma, el mecanismo. ¿Cuál sería el mecanismo? Porque la expresidenta incluso, cuando esto fue tema, habló de asamblea constituyente, que lamentablemente dicho mecanismo se ha satanizado con el tema de Chilezuela, pero considero que la crisis que hay en la democracia representativa dejaría en pie que fuese el pueblo soberano, los ciudadanos quienes escogieran el mecanismo mediante un plebiscito, instrumento de democracia directa que Chile tenía y que nos fue despojado en 1989. Muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir a los panelistas que en 5 minutos traten de hacerse cargo de todas las preguntas, partiendo por María Cristina. Bueno, hay algunas que no me puedo hacer cargo porque no las diseñé yo, por ejemplo, el de las afinidades, cómo se reunieron los ELA, pero sí te puedo decir que desde el punto de vista de la sistematización que hicimos, esto se mira en el agregado, son afinidades, pero no son afinidades porque se reunieron, porque eran amistades de la universidad, del colegio, etcétera, no necesariamente se refiere a una posición política, aunque también podría haber sido, pero de lo que nosotros vimos en la sistematización, los ELA les costó llegar a conclusiones, por lo tanto se produjo una deliberación importante en los grupos, que era la intención de esas reuniones. Con respecto a si Tomás Jordán redactó la Constitución o no, yo miraría esto más en un continuo. Esto fue un proceso, bueno, no sé si Tomás Jordán redactó la Constitución entera él o con ayudantes, pero hay que verlo como una etapa, como el cierre de una etapa y de una promesa presidencial, así lo veo yo, en que se trató de traducir las bases ciudadanas a un texto constitucional para dejarlo presentado en el Congreso. De lo que yo pude observar, hay varias cosas que están recogidas, otras no están recogidas. Por ejemplo, se insistió bastante en incorporar a un defensor del pueblo, eso no aparece. Se habló más sobre el sistema político en relación a tener una cámara unicameral, eso tampoco. Pero sí hay otras cosas que sí aparecen, en los principios y valores y en la inclusión de ciertos derechos que tanto como para modificar los que ya existen como para proponer otros nuevos, sí están recogidos en el proyecto constitucional y también la forma de proteger esos derechos con una acción de garantía. Ahora, como te digo, esto pasa a otras etapas. Por lo tanto, no es que con la presentación del proyecto se acabó la discusión. De hecho, yo creo que un rol de la ciudadanía en la actualidad es tomar sus bases ciudadanas en serio y fiscalizar ese proyecto y además insistir en el Congreso para que se produzca la discusión. Entonces, hay otras etapas, aún hay mucha incerteza con lo que sigue. Y a mí me parecería que una forma de honrar el proceso participativo es también que la ciudadanía, tal como lo incentivó, también se haga parte de esta nueva etapa que parece estar como más institucional, más propensa a tratarlo todo como una reforma constitucional. No entendí muy bien la pregunta de Renata, así que vamos. Creo que esas eran las preguntas. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo voy a tratar de agruparlas en dos temas. El primero aborda la pregunta de Carolina y de Diego y el segundo de Renata y Pilar. Yo entiendo la crítica a el camino vivido entre las instancias de participación y el proyecto de ley que ingresa al Congreso. De hecho, en el documento que ustedes se van a poder llevar, Ernesto Rifo tiene una columna dedicada a ese tema, en donde habla de secretismo y habla de que esto es una afrenta a la ciudadanía, cuyas deliberaciones habrían de recogerse en el texto constitucional, cuestión que son palabras duras, que por cierto tuve la prudencia de matizar
hace un rato, pero efectivamente uno se pregunta en qué parte de las conclusiones de los cabildos aparece que el presidente de la República tiene que tener 40 años. O en qué parte de las conclusiones de los cabildos aparece que hay que eliminar la frase o la cláusula constitucional que protege la vida del que está por nacer. O en qué parte de las deliberaciones constitucionales, de los cabildos, perdón, aparece una reducción tan intensa de la libertad de enseñanza, una constitucionalización del sistema proporcional, etcétera, etcétera. Porque todo eso está en el proyecto de ley que se envió al Congreso Nacional. Entonces yo creo que lo que hay que ponderar es que las instancias de participación como las que vivimos hace algunos años son insumos, pero no son instancias vinculantes y decisorias. Mi experiencia en la estación Mapocho, en donde en el grupo en el que yo estaba había poca deliberación y mucha votación, y entre los valores constitucionales fue aprobado Jehová Dios. Jehová Dios fue uno de los valores aprobados. ¿Y por qué? Porque en ese grupo resultó haber mucha más gente testigo de Jehová que no testigo de Jehová. Entonces, creo que este es un ejemplo muy limitado, pero que yo creo nos debe llevar a ponderar la instancia de participación sin pedirle a ella mucho más que ser insumos, ser un elemento catalizador, ser un cierto elemento legitimador, pero si es que pretendemos, como lo señala también Roberto Cargarela, que la gente que participa vea que su decisión de ese encuentro concreto llega hasta el final en esa trazabilidad que nos dice Carolina, creo que va a ser muy complejo, y si no imposible. Yo sigo creyendo entonces en que estos son mecanismos de participación en democracia representativa, donde finalmente es el Congreso y los representantes quienes toman la decisión. La segunda idea o pregunta creo que nos lleva a la discusión tanto de Renata como de Pilar respecto al Estado subsidiario o al rol del Estado, ¿cierto? Yo en esto tengo una posición que es distinta. Yo creo que la Constitución de 1980 fue concebida originalmente como una Constitución subsidiaria. Es decir, la Constitución de Guzmán fue la Constitución de la subsidiariedad. Pero, como yo lo dije en la exposición y como yo no me canso de repetirlo, en Chile no hay intérpretes de la Constitución originalistas, como es la discusión tan fuerte en Estados Unidos. En Chile, las constituciones y nuestra Constitución son realmente cuerpos vivos. Entonces, esa Constitución ideada originalmente como una Constitución de la subsidiariedad, para bien o para mal, a mí puede no gustarme, pero para bien o para mal, si uno mira su operatoria jurídica, si uno mira su aplicación, es hoy una Constitución mucho más, llamémosle, de la socialdemocracia que otra cosa. Entonces yo pienso que como son cuerpos vivos, como han transcurrido tantos años desde entonces hasta hoy, y como nadie mira y se amarra a la interpretación original de las cláusulas constitucionales, creo que esa Constitución es hoy día la Constitución de la socialdemocracia, mañana puede volver a ser la Constitución de la subsidiariedad y pasado mañana volver a ser otra cosa. ¿Y por qué? Porque son cuerpos vivos que se van llenando de contenido por medio de acuerdos políticos, por medio de la política, de la discusión jurídica de nuestro país. Yo sé que esto puede no ser compartido, pero creo que al menos si uno mira la generalidad de las decisiones jurisprudenciales, la generalidad de la discusión doctrinaria constitucional puede ver algo como lo que yo estoy señalando. Y un último punto, Pilar, yo no he dicho, creo, que no es necesario cambiar la Constitución porque el modelo ha sido exitoso. Yo no argumento consecuencialmente, sino lo que yo digo es que tal vez mucha de nuestra discusión constitucional no es realmente discusión constitucional, sino que es discusión de otros aspectos como el modelo. Y entonces creo que debemos discutir sobre el modelo en ciertas ocasiones más que sobre la Constitución. Y ahí es donde yo digo que vengan los que no son constitucionalistas, los que no son juristas, y vengan tantos otros que pueden aportar mucho más a esta discusión que nosotros los constitucionalistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Javiera va a hacer un cierre. Gracias a los panelistas y a las preguntas.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Como les decimos, va a estar disponible los informes y las 3 consultorías en la página web. Podrán ser vistos y utilizados por ustedes. Pero para nosotros, desde la Fundación Red para la Democracia, lo más importante es que seamos conscientes que el impulso constituyente del que fuimos protagonistas varios, no solo en estos últimos años, sino anteriormente, tenemos la responsabilidad de continuarlo, la responsabilidad es de la sociedad civil. Nosotros fuimos quienes fuimos capaces de desatar esa radicalidad democrática que llevó a producir el momento institucional y el momento participativo, y de nuevo la pelota está en nuestra cancha. Habrá que redefinir cómo volvemos a hacer esta discusión. Y lo que está claro es que si lo que necesitamos es un nuevo pacto social, ese nuevo pacto social necesitará una nueva constitución. Así que nos seguimos viendo y ahora vamos a compartir un vino.